Amén. Muchas gracias, hermana Zuli, y a todo su equipo de mujeres en las manos de Dios. Ustedes no se imaginan cómo estoy de conmovida en esta mañana que el Señor me dé la oportunidad de poder conectarme con todos ustedes. Es algo maravilloso. Les envío y les saludo, no les envío, sino que les estoy saludando desde la ciudad de Bogotá. Estoy muy abrigada, hace mucho frío a esta hora, pero estoy gozosa de poderles escuchar, de poder ver cómo están haciendo esta intercesión por nuestros hijos, por nuestras familias, por los niños en nuestras congregaciones, por nuestras familias, porque estamos viviendo momentos tan complicados y tan difíciles, pero tenemos la esperanza puesta en el Señor, que Él ha prometido estar con nosotros hasta el final, y Él lo cumple, y Él está con nosotros y nos dará la victoria para salir adelante con nuestras familias. Doy gracias al Señor que me permite servirle en la iglesia del barrio Chapinero. Hace muchísimo tiempo el Señor me ha permitido estar allí sirviéndole. Hago parte del comité de familias, y así como ustedes, hermanas y hermanos que trabajan de una manera tan especial a favor de la familia, yo también en esta mañana me uno porque tengo exactamente el mismo sentir. Vivimos los mismos flagelos y los mismos problemas, pero lo más maravilloso es saber que el Señor está de nuestro lado. Y en esta mañana vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, los lectores de la palabra del Señor, y está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2. Vamos a leer unos versículos no seguidos, sino salteados, para podernos familiarizar con la historia que está allí escrita en el segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 4, el 8 y el 9. Entonces me voy a permitir leerlo, y dice de la siguiente manera. Después de esto, David preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna ciudad de Judá? Sí, le respondió el Señor. Entonces David le dijo: ¿a qué ciudad debo ir, Señor? Y el Señor le contestó: a Hebrón. Bueno, ahora vamos a ir al versículo 4. Después de esto llegaron los hombres de Judá y lo ungieron a David como rey del pueblo de Judá. Vamos a leer el 8 y el 9, y dice así: sin embargo, Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, ya había ido a Mahanaim con Isboset, hijo de Saúl, y allí lo proclamó rey de Galaad, de Jezreel, de Efraín. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta historia que estamos leyendo? En tiempo atrás, Dios había elegido a David, siendo un muchacho, que sería el rey de Judá. Pero como todas las cosas que hace nuestro Dios, que a veces son un poco no fáciles de entender, pareciera que el Señor trabaja en destiempo con respecto a nosotros. David es elegido rey, pero Saúl sigue siendo el rey. Pero David era un muchacho que conocía a Dios, que cuidaba de sus rebaños, y la característica que tenía David era un hombre obediente, un hombre que escuchaba a Dios y tenía en cuenta todo lo que Dios decía para obedecerlo. A diferencia de Saúl, que era el rey en ese momento, y simplemente Saúl consideró que lo que él pensaba y lo que él decidía era mejor que lo que Dios aconsejaba. Y aquí podemos ver
que no, las cosas no son como a nosotros nos parece. Las cosas no son como nosotros creemos. Sé que podemos tener muy buenas ideas. Puede ser que la idea que tengamos ni siquiera sea mala. Puede ser una muy buena idea, pero aquí no se trata de nuestras ideas. Aquí no se trata de lo que yo quiero o de lo que yo pienso, sino que aquí se trata de lo que Dios quiere hacer y cómo nos movemos en la voluntad de Dios. En muchas oportunidades lo que el Señor nos pida, y lo vemos aquí en este pasaje, de pronto no es muy atractivo y quizás la idea que tengamos, el momento en que queremos hacer las cosas nos parezca que es más preciso, pero tenemos que recordar que nosotros nos movemos en las manos de Dios, que el dueño de nuestra vida es Dios, que Él es el que conoce el futuro, que Él es el que tiene trazado el camino y que Él no se equivoca, que Él no llega tarde, que Él conoce mejor las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Había tenido David que huir de Saúl porque Saúl lo buscaba para matarlo y pasó muchísimo tiempo. También la historia nos relata que Saúl, después de que supo que ya él no estaría en el trono como rey, fue muy difícil para él y nunca lo aceptó. Y esa era la razón por la que buscaba a David para matarlo. En muchas oportunidades lo quiso matar, pero Dios siempre lo guardó. Se llegó el momento en que ya David pasa a la eternidad. Y cuando pasa a la eternidad es que comienza la lectura de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Y por eso dice, después de estas cosas, todas esas cosas que le pasaron a David, todas esas experiencias difíciles que él tuvo que vivir, pero que siempre estuvo centrado en Dios, siempre recordó que a quien debía obedecer y por donde tenía que caminar era por donde el Señor le decía. Entonces, algunas personas del pueblo de allí, de la ciudad de Judá, al ver que ya Saúl había muerto, pues proclamaron a David como rey. Lo proclamaron en ese momento. Pero ¿qué pasó? Era muy normal que después de que moría un rey, quien lo sucedía en el trono debía ser su hijo. Eso era lo normal y eso era lo que tenía que pasar. Entonces, Abner, que era uno de los representantes del reinado de Saúl, y era un comandante del ejército, pues a él le pareció, nuevamente vuelve a pasar este asunto de querer hacer las cosas a nuestra manera, y es cuando Abner entonces toma a Isboset, que era el hijo que sucedería en el trono a Saúl, y lo nombra rey. ¿Pero por qué? Porque a él le pareció, porque esa era la costumbre, porque esa era la manera en la que se hacían las cosas, y lo nombra rey. Pero qué especial cómo David estuvo tan tranquilo, esto no lo inquietó, esto no lo llevó a llegar a hacer alguna guerra o a ir a hablar tanto con Isboset ni tampoco con el hijo de Saúl, sino que simplemente él habló directamente con el dueño del universo. Y es cuando le pregunta, Señor, ¿a dónde debo ir? ¿A qué ciudad debo ir? ¿Qué debo hacer? Me parece eso tan especial que en cada momento de nuestras vidas nosotros podamos pedirle a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Y cómo el Señor con tanta precisión le responde a David y le dices, sí, ve a la ciudad de Judá, ve, sí, necesito que vayas a esa ciudad. Y David va entonces a la ciudad de Judá y se queda allí y él es nombrado rey.
Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas guiados y dirigidos por Dios? Hay un ingrediente que nunca faltará y que siempre estará ahí, y es que las cosas tendrán equilibrio. Las cosas, habrá paz en nuestro corazón, habrá paz en nuestra familia cuando nosotros podemos esperar en Él, podemos preguntarle con esa tranquilidad y esa precisión a Dios. Entonces quiero que veamos la gran diferencia que hay en hacer las cosas a nuestra manera y a esperar a realizar las cosas por la obediencia a la palabra de Dios. Isboset fue proclamado rey, estuvo reinando allí, y lo más triste es que Isboset solamente reinó 2 años y David siguió esperando en Dios, esperando escuchar la voz de Dios, en obediencia a lo que Dios decía. Y como suceden las cosas cuando son guiadas por Dios y en el tiempo de Dios, Isboset fue asesinado. ¿Que por qué fue asesinado? Porque así Dios lo tenía, porque así hace las cosas Dios. Cuando no contamos con la bendición de Dios, no podemos esperar que lo que hagamos, que lo que decidamos, que lo que pase en nuestra casa, que lo que pase con nuestra familia pueda ser y tener la bendición de Dios. Simplemente él fue asesinado. Cuando le llegaron las noticias a David, bueno, él continuó, y esas tribus que habían apoyado a Isboset sin ningún tipo de presión, vinieron a apoyar a David, que había sido nombrado no por ningún general del ejército, no por ninguna otra persona importante en el reino de Judá, de Israel, sino que había sido nombrado y escogido por Dios. O sea, David estaba en las manos de Dios. ¿Y cuál es la gran diferencia? Isboset reina 2 años, pero el reinado de David fue durante 40 años. No podemos tener la duda de que cuando esperamos en Dios, cuando nos movemos en Dios, podemos recibir ese legado que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es ese legado que Dios nos ha dejado? Son esos regalos preciados, especiales, que Dios ha dejado para nosotros. Y Él ha dejado un legado muy grande que yo sé que ustedes lo han estado recordando y estudiando, y el Señor hoy no lo vuelve a recordar, y es la obediencia, la gran bendición que tiene caminar en Dios, obedecer en Dios. ¿Cuál otro legado nos ha dejado el Señor? Esperar el tiempo de Dios. A veces es difícil esperar. Creo que de las cosas más difíciles de la vida es esperar. Quizás a veces no entendemos por qué, y nos parece, por qué Dios se mueve tan lentamente. Para que David llegara al trono, pasaron muchísimos años de cuando él fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Él no subió al trono de inmediato, pero David supo esperar en Dios. Tuvo momentos muy difíciles, tuvo momentos de tristeza, de agonía, pero él se escondió en Dios. Y en esta mañana el Señor nos recuerda eso, que le obedezcamos. ¿Qué dice el Señor respecto a la obediencia? Que lo podemos ver en 1 Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22 y 23 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, que Dios guarde nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras familias, para que podamos caminar en el tiempo de Dios, en la obediencia a Dios. Recordemos, hermanos, no es como nos parece, no es como nosotros concluimos.
Y con esto no quiero decir que las ideas que tenemos y los planes que tenemos no sean buenos, no tengan un buen fin, pero aquí lo que el Señor nos está recordando es: pon tus planes en mis manos y esperemos que el Señor los apruebe. Preguntémosle, como David le preguntó. Él ya había sido nombrado rey, elegido por Dios, pero me parece de una manera tan especial, sí, tan linda, tan tierna, que David le pregunte al Señor, le pregunte: ¿debo regresar a alguna ciudad de Judá? Sí, le responde el Señor. Y luego le dice: Señor, ¿a cuál debo ir? Qué hermosa comunión de David con Dios. Cómo él podía estar tan seguro que lo que le preguntara a Dios, él se lo iba a responder. Pero démonos cuenta que David tuvo que vivir un largo camino entre cuando él fue elegido rey a cuando tomó el trono, pero todo ese tiempo de dolor, todo ese tiempo de espera para David fue una gran riqueza, porque lo formó, porque le enseñó a conocer a Dios, porque todos esos momentos difíciles en que él tuvo que esconderse, que tuvo que correr porque ya Saúl lo encontraba para matarlo y David dependió del Señor, eso redundó en una riqueza tan grande para David, que él conocía quién era Dios. Él y Dios se conocían, se amaban. Hermanos, que la prueba, que el tiempo de espera nos permita acercarnos a Dios, encontrarnos con Dios, conocer cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve. Las dificultades, los problemas, el dolor no pasan en nuestra vida porque Dios no esté con nosotros, sino todo lo contrario. Tendremos que, a través de muchas dificultades y muchas pruebas, lleguemos al reino de los cielos. Pero ese tiempo de la dificultad, de la espera, aprovechémoslo. Busquemos al Señor. Yo quiero felicitar a este equipo tan hermoso de mujeres en las manos de Dios, porque hacen este trabajo, porque esperan en el Señor, porque interceden por la iglesia. Hermanas y hermanos, Dios los bendiga y les prospere en este hermoso trabajo que ustedes están haciendo. A esto es que el Señor nos ha llamado. Y ya para terminar, quiero dejar un maravilloso versículo con ustedes que queda en Isaías 45, el versículo 2 y el versículo 3, que dice: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Es en lo secreto de la oración y de la búsqueda de esta palabra que nos vamos a encontrar con muchos secretos. Y el Señor ha prometido, Él va a hacer pedazos los cerrojos de bronce y va a quebrar las puertas de bronce. Así que con el Señor estamos seguros. Un abrazo para todos. El Señor les bendiga. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
El impacto en el ciego, el impacto en el cojo, el impacto en el sordo, el impacto en el agua en vino se tornó, el impacto en Lázaro, impactó panes y peces, el impacto en la cruz por nosotros murió, el impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y todo el polvo y jamás lo habrá. Impactante, lo que ha hecho Dios aquí en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, hoy aquí. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, hoy aquí. Y el ciego vio y caminó, el sordo oyó, el vino se tornó y revivió, multiplicó, por nosotros murió, resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante, es inimaginable su poder y todo el polvo y jamás lo habrá. Impactante, lo que ha hecho Dios aquí en este mismo instante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, hoy aquí. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, hoy aquí. Hoy aquí. Hoy aquí.